Bueno, continuando con la explicación del diagrama de sistemas de protecciones eléctricas implementado en una subestación reductora tipo industrial que toma 115 kilovolts y entrega 34.500 en el lado secundario o de toma de carga del transformador T1. La sesión pasada, en el video anterior, platicamos todos los esquemas de relevación del lado de la delta del transformador. Ahora vamos a platicar los esquemas de relevación que están orientados a proteger el secundario de este esquema de protección. Muy bien, recordando, recuerden ustedes que hablábamos de un transformador T1 de 12 y 15 megavolt ampere que toma 115/34.5 con conexión delta estrella. Habíamos platicado de las protecciones propias del transformador internamente y aquellas protecciones que son o que forman parte de un esquema de relevación y que están de forma externa a través de los TCs, TPs, caseta de control para proteger al resto de los equipos ante fallas eléctricas o anormalidades en su operación. Ahora bien, recuerden que todo esto deriva en una sola cosa: darle protección y seguridad a la instalación eléctrica. La sesión pasada platicábamos del relevador diferencial, cómo operaba la lógica y la cascada de las alarmas, cómo operaban los interruptores de alta y baja del transformador. Quiero hacer énfasis en esta tercia de transformadores de corriente en el lado X o en el lado secundario del T. Son 3 TCs de relación 1200/5 con cambiador múltiple de tap. El chiste está en que estos TCs están conectados en estrella aterrizada. Observen la conexión del transformador en los TCs. Y en el primario o en el lado de la H, estos TCs tienen, estos de aquí, tienen una relación de 1200/5. Y aparentan estar conectados en estrella aterrizada. Bueno, este secundario alimenta a un relevador que se le conoce en campo como CEL 501. Este CEL 501 se alimenta de las señales de corriente que sensan estos TCs y lo que hacen es supervisar básicamente dos cosas: la corriente que fluye por las líneas y la corriente que fluye por el neutral o como desbalance, como suma en la corriente, en el punto neutro de esta conexión estrella. Este es el 501, entonces tiene dos esquemas de protección: sobre corrientes de tiempo instantáneo inverso, el 50-51, orientadas a las fases, y tiene también sobre corrientes 50-51 que van a estar orientadas a supervisar lo que pasa con el conductor neutro. No significa que se cablee un TC en el neutro del transformador. Esta conexión indica que en los secundarios del transformador que se conectan en estrella y el secundario que se aterriza, aquí realmente este es el valor de la corriente que está siendo supervisada por los secundarios de los TCs. Hagan de cuenta que este 50-51, las tres corrientes en A, B y C que miden este devanado primario llegan a este punto neutral y en este punto neutral se suman. Si las corrientes son completamente equilibradas, la corriente que va a ir hacia el neutro es 0 amperes. Pero si existe algún desbalance fuerte en la suma vectorial de las tres corrientes en las fases, aquí va a existir un amperaje diferente a 0. Ese amperaje diferente a 0 es el que va a supervisar este sobrecorriente de neutro. Cualquiera de los dos casos, este es el 501 de sobrecorriente. Cuando las corrientes de fase o neutro excedan las corrientes de pick-up o las de ajuste, es decir, cuando haya una normalidad en el secundario del transformador y los TCs lo detecten, pues rápidamente le van a decir al relevador: oye, veo esta corriente. Y cuando el relevador ve esos valores de corriente y dicen: bueno, estoy viendo 100 amperes, tú me ajustaste para 80, pues ¿qué significa? Pues que hay una falla o hay una anormalidad. En ese momento el relevador
saca una señal de control al 52A. Recuerden que el 52A es el interruptor de potencia del lado de alta del transformador. Entonces, lo que hace este relevador es mandar una señal de control de apertura o disparo direccionado a este interruptor del lado de la delta del transformador. Entonces, como podrán observar, esta sería la representación de la señal del control del CEL 501 y llega y le pega la bobina de disparo del interruptor de alta. Pues este no le va a pensar, este lo que va a hacer es disparar y desenergizar de aquí en adelante todos los equipos eléctricos que estén conectados a este punto de acometida. De esa forma, se libera la sobrecorriente, se alarma el sistema a su vez. Observen cómo del 52L sale una alarma. Le avisan al ingeniero encargado de potencia en ese turno laboral. Agarra a sus técnicos, van a la subestación y leen el tablero y ven qué es lo que está parpadeando, ven qué es lo que está acusando la falla y se dan cuenta que el relevador que está parpadeando es el CEL 501. Entonces se dan cuenta que aquí abajo no hay proceso porque está disparado el interruptor general de alta del transformador. ¿Qué es lo que se procede a hacer? Pues dar una revisión y lo primero que se hace es detectar cuál fue la anomalía de esa sobrecorriente. Una sobrecarga, un cortocircuito, qué es lo que generó que este interruptor disparara por acción de un relevador. Cuando se detecta la falla y se libera y se corrige, entonces la maniobra correcta para reenergizar este transformador es abrir la carga del secundario de este transformador, abrirla. No se recomienda probar un transformador que viene de falla junto con la carga pegado en el secundario por las corrientes altas de inrus que esta máquina puede tomar. Entonces, lo recomendable es abrir carga en el secundario, abrir todos los tableros generales, el interruptor de baja, asegurar que el interruptor de alta esté abierto, asegurar que ya hayamos liberado la falla en el primario. Antes de cerrar el interruptor de alta, asegurarnos que nuestra gente esté a una distancia prudente del equipo. No puedo estar yo a 5 o 7 metros del transformador sabiendo que viene de falla y sé que en ese momento voy a probar energizarla. Yo no haría eso, nadie lo haría, porque en el momento de la energización pasan dos cosas. O hacemos una prueba positiva o hacemos una prueba negativa. Positiva cuando cierras, entra el transformador, vibra y luego le devuelve su carga en el secundario. Eso es lo mejor, eso es lo que quisiéramos que todos pasara, ¿no? Devolver el proceso rápido. La segunda opción es de que cuando tú cierres, vuelva a disparar el interruptor, porque aquí hubo un flamazo, aquí hubo una explosión de un TC, aquí hubo esquirlas, aquí hubo pedacitos de cerámica que volaron por todos lados y alcanzaron a tu personal. Entonces, antes de probar un equipo de potencia que viene de falla, nos vamos todos a la caseta de control, cerramos la caseta de control y de forma, y preferiblemente, pues, el cierre del 52L se debería de hacer desde el mando dentro de la caseta de control. Ahí, con un botonazo, pulsamos el botón, cerramos el interruptor. En el momento que cerramos, le damos potencial a la delta. Si es positivo el cierre, no tomamos carga de forma inmediata. Lo que hacemos es dejar pasar unos 3-5 minutos para ver que el transformador funcione de forma correcta. Es decir, lo dejamos bajo observación un periodo de 5 minutos. Y si después de 5 minutos la máquina suena bien, no hay ningún tipo de alarma, no opera ningún otro relevador o no te alarma de ninguna forma esta máquina, lo que sigue es entonces cerrar el 52 del lado de media tensión. Cerramos el lado de media y luego posteriormente iremos recuperando poco a poco el proceso. Es decir, este es el 501. Si una fase se toca con otra, va a operar el 50-51 de fase. Y si una línea se cae al suelo, se aterriza con tierra, pues vaya la redundancia, va a operar el 51 de neutro. En cualquiera de los dos casos,
el transformador va a estar protegido en su lado secundario por sobrecorriente. Vean ustedes otra conexión. También físicamente el neutro del transformador que se conectó en estrella aterrizada, ahí sí se tienen instalados unos TCs físicos en el X0 del transformador. Y esta supervisión de corriente también es redundante con esta que se hace con el 501, pero es más segura porque es directa la medición sobre el neutro del transformador. Entonces, a través de un TC en el neutro que baja por el transformador con un sobrecorriente, yo puedo supervisar anomalías o valores de alto amperaje en ese conductor, lo cual sería una condición negativa, y yo pudiese operar el disparo propio del T1. Las salidas del secundario del transformador, como podrán observar, viene, pues es una subestación tipo intemperie, pero en este punto me doy cuenta que los conductores de 34.500, aquí hay un punto de transición. ¿Qué quiere decir esto? Que de cable desnudo pasamos a cable de potencia o cable aislado. Aquí no lo dice. Este tramo de línea de transmisión en media tensión, es de las fases se cablean con 350 kilocircular 1000 con conductor de cobre y aislamiento de 35 kilovolts. Es la clase del aislamiento al 100%. El tipo de aislamiento es XLP de cadena cruzada y pues es un conductor por fase. No dice la distancia, deben de ser algunos metros, 10, 20, 30 metros, y luego me doy cuenta que hay otra transición subterránea aérea. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí hay un tramo donde traemos la línea aérea, subterránea, y luego la volvemos a sacar de forma aérea. En ese inter, en que sacamos la línea subterránea aérea, se conectan en sus tres fases un transformador que le conocemos como TSP-1. Ese transformador se le conoce como transformador de servicios propios. Puede haber uno o dos o más transformadores de uso propio. Este transformador es de 25 kVA o más en relaciones de media a baja tensión. ¿Y qué es lo que alimenta este transformador? Como podrán observar, este transformador de usos propios alimenta y transforma toda la corriente alterna que la subestación requiere para funcionar. Iluminación, climas, sistema SCADA, computadoras, paneles de control, todo lo que ocupe corriente alterna, incluso sacar alterna para rectificarla y tener los equipos que operen en corriente directa. Este transformador de tipo poste está protegido con las cuchillas 52014, que son cuchillas de listón fusible, ¿no? De 2 amperes. Después conectamos unos apartarrayos de media tensión de clase de 35 kilovolts, de fase de línea neutro, pues hasta 27 kilovolts. 35 entre raíz de 3 no es mayor que 27 kilovolts, por lo tanto ese es el dimensionamiento que se le dan en cada una de las fases a estas protecciones de sobretensión. ¿Cuándo actuaría esta protección? Les voy a dar un ejemplo. Cuando en la cometida cae un rayo en la línea SF en la fase A, por ejemplo, esa descarga atmosférica llega a este nodo, ingresa a la subestación, del 100% de la energía de ese rayo, aquí hay un juego de apartarrayos en alta tensión, tal vez de ese 100% se drene un 80% de energía, restando un 20% que ingresa a las instalaciones, un 20% de energía por descarga atmosférica que es soportable por todos los equipos por tener un bill superior, se transforma hacia el lado secundario y esa energía sigue fluyendo en los equipos de media tensión. Este 20% sigue viajando por esta cometida hasta llegar a estos equipos y drenar hacia tierra de ese 20%, a lo mejor otro 90%, ya ese 10% quedaría absorbido por el resto de los equipos sin que se dañen. Si yo no tuviera parterrayos en el primario ni el secundario,
La descarga atmosférica entra franca en la subestación y recuerden ustedes que la energía no se crea ni se destruye, entonces solamente será transformada. Entonces esa energía del rayo se va a tener que manifestar como calentamiento en las piezas, explosión en las piezas, sonido, entre otros. Posteriormente, observen cómo en el lado de media tensión del T1 llegamos finalmente a un juego de TPs. Con dos TPs, con dos TPs con conexión en delta abierta o con fase fantasma, yo puedo supervisar el voltaje en las tres líneas. Sí, con dos TPs yo puedo medir el voltaje en la fase A, B y C a través de la fase fantasma. ¿Por qué se hace esto? Porque aquí nos estamos ahorrando un TP y es más económico instalar dos TPs que tres TPs. Si dos TPs hacen la misma chamba que tres, pues entonces instalo dos. Salvo que la capacidad de transformación no es la misma que tener dos o tres TPs, queda degradada. Pero para fines de protección, control y medición, con la técnica de medición de voltaje a través de la fase fantasma es suficiente para relevación. Como podrán observar, estos TPs le dan la señal al 27, al 81, al 50, al 51 de neutro, al 50 de fase y al 51 V. El 27. El 27 es un relevador que está supervisando la magnitud de voltaje. Aquí está relevador de bajo voltaje. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tenemos una condición de operación de bajo voltaje sometida de media tensión, este relevador detecta esa condición e inmediatamente manda el disparo del general de baja del T1 de esta subestación. Oye, ¿y por qué pasa eso? Porque sabemos que es 1000 veces preferible quedarnos apagados que operar con un nivel de voltaje o de tensión inferior a los tolerantes por nuestros equipos. ¿Por qué pasa eso? Porque si yo un equipo que lo diseño para operar en una banda de tolerancia a voltaje y en la cual no respeto tanto positiva como negativamente, sabemos que la tensión no controlada va a dañar finalmente nuestros equipos o cargas eléctricas que se alimenten de ese bajo voltaje. Entonces, es mejor quedarme con un motor que cuesta 60,000 pesos con su control, otros 80,000. Es preferible salvaguardar ese control de 80,000 pesos a tratar de sacar el proceso cuando estoy operando en condiciones de bajo voltaje. Los motores de inducción, al bajarle la tensión en sus terminales, tienden a incrementar la corriente de línea para compensar la caída de voltaje y pues estos se sobrecalientan por el sobreamperaje con el que operan esas máquinas. Entonces, por el lado que ustedes lo quieran ver, una condición de bajo voltaje nunca va a ser buena. Y esta subestación tiene la protección de vida para el mismo. Observen el relevador 51V. El relevador 51V es un relevador de sobrecorriente de tiempo con restricción de voltaje. Es decir, que además de supervisar la sobrecorriente que fluye por esta línea, también le pongo una condicionante. Y si el voltaje hace esto, entonces disparo o me mantengo continuo. Es una restricción, es un tipo de relevador que tiende a supervisar ambas señales y se fijan, aquí está la señal de corriente, la señal de voltaje y aquí está la señal de corriente. Este relevador supervisa ambas cosas. Ok. El 81U, relevador para baja frecuencia. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando la frecuencia de alimentación de esta subestación no opera dentro de la banda de tolerancia de frecuencia con la cual fueron diseñados los equipos o la que yo le haya dado como ajuste a este relevador, lo ideal es de que yo siempre tenga 60.00 Hz, pero
va a haber condiciones donde, dependiendo de las condiciones del sistema de potencia que me suministra este servicio eléctrico, algunas veces tenemos mayor frecuencia o menor frecuencia. ¿Qué tanta la tolerante de los parámetros de ajuste a este relevador? Si yo a este relevador le digo que a 59.8 Hz, todo lo que opere debajo de esa frecuencia de corte, pues ya no es sano. Entonces yo este relevador, todo lo que opere abajo de 59.8 Hz, entonces inmediatamente no me sirve, manda el disparo de este interruptor secundario de la subestación. El valor que tú le programes aquí es el valor que va a supervisar, y cuando llegue a esa frecuencia de corte, manda inmediatamente el disparo del interruptor de baja de esta cometida. Igualmente, sobre corrientes de tiempo inverso y sobre corrientes de tiempo definido. Estos son los esquemas de relevación que al final del día, en el diagrama, entonces como yo ya sé leer el diagrama completo, pues entonces yo ya entiendo que el general de baja del transformador se va a abrir o se va a disparar si opera el 86T1, si opera el relevador 5051 del devanado 2 del T1, si opera el relevador de temperatura de devanado y de aceite del T1, o si opera el relevador de sobrecorriente del T1, de la cometida de alta. Este es el que se va a disparar.